Siguiendo con las clases que mencionábamos y desarrollábamos previamente, en algún momento decíamos que los distintos volúmenes a los cuales se encuentra el pulmón determinan el flujo que existe por los capilares de acuerdo a la resistencia que le genera estar completamente vacío, que recordemos esta situación no sucede porque existe el volumen residual, o estar completamente llenos, lo que sería capacidad pulmonar total. Y a propósito de esto, vamos a mencionar ahora los volúmenes y capacidades. Decíamos que el volumen residual es aquel volumen que no se puede expulsar de los pulmones. No se puede expulsar de los pulmones porque recuerden que los pulmones están recubiertos por la pleura visceral, la cual, mediante repliegues, se transforma en la pleura parietal, que se encuentra en contacto íntimo con la caja torácica, con la parrilla costal, en el interior de la parrilla costal. Entre ellas discurre el líquido pleural, que genera una presión negativa por medio de la acción de las pleuras, los distintos movimientos que van sufriendo de inspiración y expiración, y esta presión negativa hace que las pleuras entre ellas no puedan separarse. Es algo similar a colocar dos placas de Petri, dos pedacitos pequeños, chiquitos, pedacitos de vidrio, y colocar una gota de agua en uno de ellos e inmediatamente después colocar el otro pedacito de vidrio arriba del anterior. Cuando uno quiera separarlos, lo que va a terminar sucediendo es que ese agua que se colocó, ese líquido que se colocó, se esparció, está en contacto con las dos superficies, con la totalidad de las dos superficies, y es muy difícil separarlo, generando presión negativa, que lo que hace es atraer una placa hacia la otra. Y más intentamos separarlo, mayor presión negativa se genera y más se atraen una a la otra. Esto hace que uno intente por todos sus medios de soplar la máxima cantidad de aire que pueda, vaciarse completamente, y no lo logre nunca, porque existe una posición en la cual el pulmón no va a retroceder más de esa posición, porque la caja torácica, que tiene la pleura parietal en su interior, está pegada a la pleura visceral y esta a los pulmones, y esa misma caja torácica es la que le impide retroceder al pulmón mucho más allá de ese punto de volumen residual. De manera que ese volumen no puede expulsarse nunca. Otro volumen es el volumen de reserva expiratorio, y ese volumen representa la cantidad de aire que se puede expulsar una vez que terminamos la expiración normal. Esto es, un paciente respirando, nosotros mismos respirando normalmente, terminamos de soltar el aire y generamos fuerza por medio de los músculos expiratorios y sacamos un poco más de aire todavía. Ese poquito más de aire, ese volumen de aire adicional que seguimos soplando, es lo que representa el volumen de reserva expiratorio. La sumatoria de estos dos volúmenes que mencionamos hasta recién comportan lo que se llama la capacidad residual funcional, y es el punto a partir del cual se genera la gran mayoría de las respiraciones, de las ventilaciones que generamos durante el día. A partir de aquí, ingresa y egresa el volumen corriente o volumen tidal, que es la cantidad de aire que se mueve hacia adentro y fuera de los pulmones durante una ventilación. Finalmente, el volumen de reserva inspiratorio es la cantidad de aire que podemos seguir tomando una vez que inspiramos de modo relajado el volumen tidal. Esto significa, respiramos normalmente, tomamos aire normalmente y después seguimos haciendo fuerza para tomar un poco más de aire. Ese poquito más de aire adicional que podemos tomar es lo que representa el volumen de reserva inspiratorio. Ahora, estos últimos dos, el volumen tidal y el volumen de reserva inspiratorio,
sumados representan lo que llamamos la capacidad inspiratoria, y si a esos dos le sumo el volumen de reserva expiratorio, consigo lo que llamamos la capacidad vital. La capacidad vital básicamente es la máxima cantidad de aire que uno puede mover de modo voluntario. Es decir, saco completamente todo el aire, lo saco completamente, me vacío hasta llegar al volumen residual y desde allí tomo muchísimo aire, muchísimo aire, me lleno de aire los pulmones y otra vez desde ese punto de inflado máximo lo suelto todo hasta llegar nuevamente a volumen residual. Voluntariamente puedo entrar muchísima cantidad de aire y puedo sacar muchísima cantidad de aire del sistema, de manera que es una prueba diagnóstica muy útil en los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares para conocer la evolución de la patología. Fíjense que si la enfermedad, la patología evoluciona, y esto es, que afecta mayormente al individuo, esos volúmenes que uno puede mover mediante la contracción muscular deben ir disminuyendo a lo largo del tiempo porque la acción muscular es deficitaria y la máxima cantidad de aire que puede ingresar y sacar del organismo también va a reducirse. Finalmente, la capacidad pulmonar total no es ni más ni menos que la sumatoria total de todos los volúmenes anteriores. Aquí lo que observamos es una gráfica donde la curva representa el volumen que se va introduciendo al organismo, esto es volumen corriente, ¿sí? Se introduce aquí, sale, y en algún momento tengo la capacidad de tomar el mismo volumen y después seguir tomando aire, hasta llegar al límite, hasta llegar a la capacidad pulmonar total. Ahora, una vez que tome todo ese aire, tengo que largarlo, suelto el aire, y después puedo seguir soplando. Este pedacito que ustedes ven aquí en un celeste un poco más fuerte es lo que se conoce con el nombre de volumen de reserva expiratorio. ¿Sí? Vuelvo a tomar aire y después sigo respirando normalmente, pero fíjense que cada una de las ventilaciones que se realizan normalmente en reposo siempre ingresa y egresa el volumen tidal o volumen corriente, siempre se hacen arriba de estos dos volúmenes que son el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. Sumados uno y otro conforman la capacidad residual funcional. Se ventila, ventilo el máximo que puedo ventilar, y esto es llegar hasta la capacidad pulmonar total, comienzo a expirar, llego al punto máximo de volumen tidal o volumen corriente, ahora expiro el volumen corriente y sigo expirando todavía un poco más hasta que finalmente no puedo seguir expirando. Recuerden que esta fracción que está aquí no puede expirarse. Tomo aire, ya recuperé el volumen de reserva expiratorio, sigo tomando aire, volumen corriente o volumen tidal, y sigo ventilando normalmente. En este caso, lo que observamos aquí es la capacidad inspiratoria. Recuerden, la capacidad inspiratoria no es ni más ni menos que la sumatoria de los volúmenes que puedo inspirar. ¿Cuáles puedo inspirar? Volumen tidal, aquí, volumen tidal, más volumen de reserva inspiratorio. Además, fíjense que la cantidad de volumen de reserva inspiratorio es superior a la volumen de reserva expiratorio, que es aquel que vamos a ver afectado principalmente cuando el paciente se encuentre en decúbito supino o con la aplicación de sedación, analgesia, relajantes musculares o aumento de las presiones intraabdominales también. A propósito de lo que estaba mencionando, lo que observamos aquí es cómo va cambiando la capacidad residual funcional a medida que yo voy cambiando las posiciones. Una cosa es estar sentado y la capacidad residual funcional se encuentra en este punto. Y si estoy parado, se encuentra en un punto más alto. Pero si estoy casi inclinado a 60 grados, desciende a la misma posición.
o al mismo punto en el que estaba cuando me encuentro sentado, y si voy yendo cada vez más y más y más para abajo, va descendiendo cada mes un poco más. Este gráfico es el que encontramos aquí. Este gráfico es del libro de Nunn y este es del libro de Fisiología de Agostoni Hyatt, capítulo 9. Aquí se observa, es un libro muy antiguo, pero en este caso en particular, la verdad que el libro realmente vale la pena leer este capítulo sobre comportamiento estático del sistema respiratorio. Observamos cómo el cuerpo completamente extendido va cambiando el volumen que representa la capacidad residual funcional que ven aquí en estas gráficas, la capacidad pulmonar total que ven aquí y el volumen residual que ven aquí, cómo va cambiando a medida que uno va moviéndose en la posición, o en este caso si está parado, si está sentado con los brazos levantados inclinados hacia adelante, en cuadrupedia, si está acostado en lo que llamamos prono, o si está acostado boca arriba. Cómo va cambiando esta capacidad residual funcional a medida que uno se va moviendo. Fíjense, y esto recuérdenlo, lo van a ver más adelante seguramente, cómo la posición prono, solamente por colocarse en posición prono, en comparación con la posición en supino, genera un aumento en la capacidad residual funcional que se va a ver traducido en una mejora de la oxigenación y de la compliance del sistema respiratorio. Lo que vemos más arriba es la capacidad residual funcional en términos de la edad. Fíjense que va incrementándose al mismo tiempo que aumenta el volumen residual a medida que uno se viene más viejo. Y la capacidad pulmonar total no cambia. Esto no hace más que representarnos que la capacidad inspiratoria o que el volumen de reserva expiratorio o que la capacidad vital va reduciendo a medida que pasan los años. Ese mismo gráfico puede verse de otra manera, ya veremos más adelante también, pero para hacer alguna comparativa podemos observar en pacientes no obesos y pacientes obesos cómo cambian esos volúmenes. Fíjense, cuando el paciente está sentado o está acostado, paciente no obeso, cuando el paciente está sentado o acostado en un paciente obeso. Fíjense que las líneas en las ordenadas y los valores son exactamente los mismos, pero cuando uno observa la capacidad residual funcional de un paciente que no es obeso, se encuentra en un valor, mientras que en un paciente obeso se encuentra muy por debajo, a pesar de que el volumen residual no cambió. Fíjense que son exactamente iguales. De manera que si consideramos que la capacidad residual funcional es la sumatoria del volumen residual más el volumen de reserva expiratorio, y estamos diciendo que esa capacidad residual funcional se redujo en el paciente obeso, pero no se redujo el volumen residual, no nos queda más que pensar que esa capacidad residual funcional disminuyó a expensas de una reducción en el volumen de reserva expiratorio. De hecho, cuando uno observa estas franjas, observa que aquí están mucho más reducidas. Cuando uno observa estas franjas de volumen corriente, observa que son exactamente iguales aquí. Y cuando uno observa estas franjas de capacidad de volumen de reserva inspiratorio, perdón, son exactamente iguales aquí. El paciente que es obeso reduce su volumen de reserva expiratorio y eso le reduce la capacidad residual funcional y por supuesto también le reduce la capacidad vital. No importa si está sentado o si está acostado, en este caso las variaciones son muy pequeñas entre sentado y acostado, pero si el paciente no es obeso vale la pena considerar que una cosa es estar sentado y otra cosa es estar acostado boca arriba. Fíjense cómo la capacidad residual funcional cambia aquí cuando uno está sentado y cuando uno está acostado, y lo que cambió es la altura de esta franja o de esta barra,
porque cambió, se redujo drásticamente el volumen de reserva expiratorio. Y esto sucede a propósito de la presión que generan las vísceras sobre el tórax y disminuye la capacidad residual funcional. Una de las formas de evaluar estos volúmenes y capacidades es mediante la realización de un examen funcional respiratorio, que mide unas cuantas variables. Entre ellas, principalmente podemos decir que mide el volumen expiratorio forzado del primer segundo y la capacidad vital forzada. También existe la capacidad vital lenta, el índice de Tifenot, esto es la relación entre estas dos variables. Existe también el BEF, o volumen expiratorio forzado, BEF 2575, que toma la parte del medio de la prueba, y bueno, una serie de parámetros más que se generan a medida que uno realiza una espirometría, que sirve básicamente para el diagnóstico y el control evolutivo de las distintas patologías, sobre todo para determinar si la enfermedad o las patologías que los pacientes tienen son de tipo obstructiva o restrictivas. Fíjense aquí, lo que vemos acá son unas espirometrías que coloqué a modo de ejemplo, solamente a modo de ejemplo. Lo que ven aquí es lo que llamamos la curva de volumen-tiempo, y esto es la cantidad de volumen que el paciente expulsa en función del tiempo. Fíjense que al comienzo no ha pasado casi nada de la prueba y ya expulsó muchísimo volumen. Y después la cantidad de volumen se sostiene. A medida que va pasando el tiempo no va hacia arriba, sino que se sostiene a lo largo del tiempo. Esto es bastante difícil de lograr, esto es lo que llamamos una capacidad vital lenta. Difícilmente un paciente logre expirar de modo forzado durante 12 segundos. Y en este caso lo que vemos es lo que llamamos la curva de flujo-volumen. En el eje de las abscisas, el volumen, siempre considerado a temperatura corporal a nivel del mar, y en el eje de las ordenadas vemos el flujo. Al comienzo de la expiración, lo que ven aquí es una expiración, al comienzo de la expiración el flujo y el volumen que expulsa es muy poquito, pero el flujo es muy alto, y a medida que se va sucediendo la expiración, va aumentando el volumen, toda vez que el volumen es considerado como la integral de flujo en tiempo, y va cayendo el flujo. Esto es completamente normal hasta que finalmente existe flujo cero, no hay más volumen por supuesto, y finalmente deviene la expiración. Una espirometría o un examen funcional respiratorio, como veníamos recién, no hace más que estudiar la función de los músculos respiratorios y también cuál es el funcionamiento de las otras estructuras que componen el sistema respiratorio. Recordemos, no está de más, que siempre que nos encontramos en reposo, la inspiración requiere de la activación del diafragma. Cuando la inspiración es forzada, podemos decir que además del diafragma intervienen otros músculos. Por ejemplo, los intercostales, en este caso externos, los escalenos, el esternocleidomastoideo, serrato mayor, pectoral menor y mayor, dorsal ancho. Y ustedes preguntarán, ¿pero y esto cómo sucede? Seguramente ustedes habrán visto en muchas carreras, en las pruebas atléticas, en las pruebas de atletismo, digamos por caso los 400 metros lisos o los 800 metros, o cuando las carreras son demasiado extenuantes, los atletas flexionan sus rodillas y colocan sus manos sobre ellas, apoyándose en sus piernas. Lo que están haciendo no es ni más ni menos que buscar un punto fijo para el miembro superior, generando una cadena cinemática estrictamente cerrada, invirtiendo la función de los músculos que generan el movimiento de los brazos, y en este caso estoy hablando del pectoral mayor, pectoral menor, dorsal ancho, y traccionando de la caja torácica, colocándola en ventaja mecánica en una posición más similar, más cercana al paralelo, a la horizontal. De esa manera se ven ayudados no solamente por el diafragma, sino además por esta serie de músculos, que son músculos muy grandes y potentes, que ayudan a expandir más fácilmente la caja torácica y generar un mayor flujo hacia el interior del pulmón. Esto sería, vamos por aquí, la inspiración. Requiero que el tórax se expanda para que el flujo
ingrese a partir de la generación de presión negativa, sea por contracción del diafragma o del diafragma y músculos accesorios. Aquí se ve. En el caso de la expiración, aquí, bueno, vale la pena aclarar, no se puede escribir con X. Expiración significa que expiró, se murió el señor. Expiración va con S, pero bueno, la gráfica estaba así, me pareció que igualmente valía la pena tenerla. Los abdominales son los principales músculos expiratorios. Recuerden que cada vez que ustedes soplan, hacen fuerza para soplar, sus abdominales se contraen. Y estoy hablando de sus abdominales en conjunto, no estoy hablando solamente del recto anterior, estoy hablando del transverso abdominal, de los oblicuos mayor y menor, y del piramidal del abdomen, en el caso de tenerlo. Otros músculos expiratorios, podemos decir intercostales internos y triangular del esternón, que nos ayudan también a soltar el aire. Ahora, este proceso que describíamos aquí, el de la inspiración y expiración posterior, requiere de la explicación de qué son los componentes resistivos y componentes elásticos del pulmón. En este caso ya nos estamos adentrando un poco en un tema muy particular, muy apasionante, que es el tema de la mecánica respiratoria. Y podemos explicarlo, al menos básicamente, de esta manera. Existen dos componentes, que son los componentes resistivos y componentes elásticos dentro del sistema respiratorio. El componente resistivo determina... fue sin querer. Aquí. El componente resistivo determina que el flujo de aire que ingresa a los pulmones primero tiene que pasar por la nariz, por la boca, por la laringe, faringe, por la tráquea, el árbol traqueobronquial, todo aquello que vimos en la primera sección de la fisiología respiratoria. Todo ese sistema ofrece una resistencia a ese flujo. No es que el flujo pasa libremente. De acuerdo a la composición del sistema, ese flujo se va a ver más o menos resistido a su pasaje. Recuerden que la resistencia viene dada por la ley de Poiseuille, es decir, que es directamente proporcional a la longitud que ese tubo tenga y es directamente proporcional a la viscosidad del gas que estamos hablando, que en el caso del aire estamos hablando de una viscosidad que es realmente baja, pero y que no varía, pero la ley de Poiseuille así lo determina, y que es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio de sección transversal que tenga ese tubo. Entonces, siempre que consideremos que este flujo se va a generar por un delta de presión, es decir, tiene que haber una diferencia de presión entre el inicio del tubo y el final del tubo, y eso va en relación a la resistencia, que es lo que acabamos de explicar, podemos rápidamente determinar que van a existir tres tipos de flujo para poder respirar. Y esto es el flujo laminar, donde todas las moléculas del flujo son paralelas entre sí y se comportan de modo uniforme y paralelo a las paredes que componen el tubo respiratorio. Existe lo que llamamos un flujo de transición, donde algunas moléculas se comportan de la manera anteriormente descrita y otras no. Otras se comportan de modo irregular porque existe colisión entre las moléculas de flujo, porque esa colisión está determinada por la composición anatómica de la vía aérea. Y finalmente existe lo que llamamos un flujo turbulento, donde las moléculas colisionan entre sí y no tienen ningún tipo, podríamos decir, de dirección definida, de sentido de circulación definida, generando alteraciones en la presión y el desplazamiento de ese flujo. Por supuesto que este flujo, sobre todo el flujo turbulento, va a venir determinado por la velocidad a la cual ese flujo se desplaza, y en este caso tenemos que recordar que existe lo que llamamos el número de Reynolds. Siempre que un flujo sea turbulento, va a tener un número de Reynolds superior al 2000. Osborne-Reynolds lo que hizo fue una ecuación para determinar si el flujo era laminar o turbulento, basado en una serie de características
del flujo, que son la velocidad, la viscosidad, el radio por el cual se mueve ese flujo, y observó que cuando su ecuación arrojaba un número mayor a 2000, el flujo era turbulento, mientras que si era menor, el flujo era laminar. El número de Reynolds, vale aclarar, es un número anominal, es igual o exactamente igual que el número de Womersley o que el índice de estrés que veremos más adelante cuando hablemos sobre ventilación mecánica. Son números anominales, no hacen más que marcar una característica del flujo y eso es todo, no determinan. Ahora, esto que estamos mencionando, a propósito del flujo laminar o de transición o turbulento, va a determinar también que ese aire pase con mayor o menor dificultad todo el árbol traqueobronquial. Recuerden que existen, sencillamente puse dos aquí para recordarle lo que habíamos visto en las primeras secciones, que existen distintas composiciones del árbol traqueobronquial. Entonces no siempre va a ser laminar, ni siempre va a ser de transición, ni siempre va a ser turbulento. Esto es una mezcla, a medida que uno va adentrándose en el árbol traqueobronquial, es una mezcla de los distintos flujos, pero recuerden también que la resistencia va cambiando a medida que nos adentramos en el árbol traqueobronquial, porque la región de sección transversal es muchísimo más amplia y finalmente termina cayendo a flujo turbulento porque reduce muchísimo la velocidad. Para graficar algo, un poco de humor, esto sería un flujo turbulento, lo que vemos en un pez nadando, en este caso es un tiburón, pero cómo el flujo pasa de modo uniforme alrededor del cuerpo del pez, que se mueve de modo armónico en el agua, mientras que en este caso habría un flujo turbulento, porque difícilmente un cerdo podría moverse muy bien en el agua. Ahora, ese flujo, como mencionábamos, genera distintas presiones a lo largo del árbol traqueobronquial. Lo que observamos aquí, para graficarlo, es que si existe un flujo dentro de un tubo, dentro de una sección, que en este caso sería A1, y el flujo es de izquierda a derecha, podemos observar que si conectamos un medidor de presión de columna en centímetros de agua, genera X cantidad de centímetros de agua de presión. Esta altura que está acá se mide en centímetros de agua y determina la presión que este flujo genera al pasar desde aquí hasta acá, de izquierda a derecha. Ahora, si esto se achica, y esto se hace más angosto, observen que la presión es menor, es decir, que la altura de esta columna de agua es menor que de esta. Uno podría decir, pero ¿cómo es menor? Si el radio de curvatura aquí es más chico también, el flujo debiera ser más alto. Bueno, pues bien, sería más alto este flujo y la presión sería más alta si uno ocluyera directamente el circuito en este sector. Pero como el circuito que estoy mostrando no está ocluido en este sector, sino que continúa abierto, ¿no?, con un radio de sección para ρ similar a A1, en este caso, como continúa abierto acá, la diferencia de presión que se genera siempre va a ser P1, la presión al comienzo del tubo, menos P2, que es la presión al final del tubo, generando un flujo a lo largo del tubo que determina que la presión que hay, a pesar de que el sistema se haya hecho más angosto, es menor aquí que la que podemos observar al comienzo del tubo. Esto me dice sencillamente que el flujo en este sector tenía una velocidad y aquí tiene una velocidad muchísimo mayor. Gráficamente lo podemos decir o lo podemos describir como una situación en la cual ustedes se encuentran en un pasillo, en un corredor, donde al extender sus brazos hacia los lados, es decir, realizando una abducción de 90 grados, contactan las paredes del pasillo con ambas palmas de las manos. La presión que ustedes pueden realizar sobre esas paredes, estando parados, es X. Ahora bien,
Si comienzan a correr a máxima velocidad por el mismo pasillo y con las manos contactando contra esas paredes, claramente la presión que van a poder ejercer va a ser menor que la que podían ejercer cuando estaban parados. De modo que eso nos lleva a que el aumento en la velocidad del flujo disminuye la presión que ejerce sobre las paredes. Otra forma de entenderlo es observar que el flujo que se produce en un auto de Fórmula 1 lo sostiene pegado al piso toda vez que el flujo que se sucede por debajo del auto, aquí se llega a ver, apenas se llega a ver, se genera a tanta velocidad, a una velocidad donde la presión es tan pequeño el lugar, es tan angosto el lugar por el que pasa el aire aquí, es tan pequeño, está tan pegado al piso, que el aire pasa en una pequeña capa a una velocidad altísima, que es muchísimo mayor a la velocidad a la cual el aire pasa por encima del auto. Considerando que el aire pasa por encima del auto a mucha velocidad, pero a una velocidad muy inferior a la que pasa por debajo del auto, la presión que se ejerce sobre el auto siempre es en sentido vertical hacia abajo, y por eso los autos de Fórmula 1 pueden recorrer una distancia a velocidades superiores a los 300 km por hora y nunca despegarse del piso. Ahora, este flujo que mencionábamos y que genera cierta presión sobre las paredes y aumenta su resistencia para trasladarse a lo largo del tubo, recuerden que se está dando en la fase inspiratoria y siempre el árbol tráqueo-bronquial, como vemos aquí en la diapositiva anterior, siempre es dicotómico y esto significa que se divide. Lo podemos representar el flujo como una cantidad de autos X que circulan en un sentido, pero que cada tanto tienen la posibilidad de abrir el camino con la existencia de un brazo paralelo, en este caso sería una bifurcación, y cantidad incierta de moléculas de flujo no van a seguir este camino, sino que van a abrirse. De modo que al abrirse, cuando se abren para aquí, reducen la cantidad de presión que había en el carril principal. Imagínense que esta misma situación se sucede más adelante y cada vez se va descongestionando un poco más la ruta y cada vez la presión que se ejerce sobre las paredes es menor. Ahora bien, esa presión es menor, pero todavía falta el componente elástico. Nosotros dijimos que existían componentes resistivos y componentes elásticos. El componente elástico está representado por tres cosas. En primera instancia, por el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar es el pulmón en sí mismo. Y el pulmón en sí mismo es un tejido que es sólido aproximadamente en un 6 a un 8% de su composición. El resto es aire. Ahora, ese 6 a 8% que estábamos mencionando está compuesto por fibras de colágeno y fibras de elastina. Las fibras de elastina le permiten que se distienda, pero las fibras de colágeno son muy elásticas. Esto significa que a partir de la deformación tienen la intención de volver a su estado inicial con mucha celeridad. Esto significa que son fibras que no se dejan deformar fácilmente, son fibras que intentan volver a su posición de reposo. Esto es en un pulmón normal. Imagínense cómo sería un pulmón patológico. Un pulmón patológico donde exista fibrosis pulmonar, por ejemplo, es un pulmón rígido, un pulmón que en la jerga decimos tiene un pulmón de caucho, es decir, es demasiado elástico. Es un pulmón que hay que hacer muchísima fuerza para distenderlo. Es difícil que ingrese el aire, los músculos respiratorios tienen que hacer muchísima fuerza, no es lo mismo. Además del parénquima pulmonar, como componente elástico tenemos que mencionar a la caja torácica. La caja torácica en sí misma tiende a la apertura.
Ustedes recordarán de sus conocimientos de anatomía que la caja torácica se inicia con las costillas que están articuladas en las vértebras torácicas, discurren hacia adelante en un arco de círculo y finalmente terminan por cartílagos. En algunos casos, otros casos tienen uniones óseas, la articulación esternocostoclavicular, por ejemplo, que está aquí, en silla de montar, encaje recíproco, no es cartílago, pero recuerden que se insertan en el esternón. Esto lo que hace es terminar de formar un cíngulo que es, o un círculo que es óseo y cartilaginoso. Fíjense, curiosamente, que el tórax se expande y se mueve muchísimo más, el movimiento en asa de Valde, por ejemplo, en el aumento transversal del tórax, en su zona inferior, que es la zona donde existen las costillas flotantes que no terminan por cerrar el círculo, y donde existen las costillas 10 a 7, a 6, 7, si no recuerdo mal, que están articuladas con el esternón por medio de cartílago. Eso se expande hacia los costados y arriba, en su zona superior, ese cíngulo no se mueve tan fácilmente, justamente porque está muchísimo más cerrado, más coaptado, las articulaciones no le permiten moverse fácilmente y esta, en lo que llamamos el manubrio external, es la parte más móvil, más quieta del sistema respiratorio en su mecánica. Recuerden que también existe el diámetro anteroposterior, lo que llamamos el movimiento en asa de bombeador, y finalmente el movimiento en acordeón para descender. Son todos los movimientos que tiene la caja torácica para que el pulmón pueda expandir. Ahora, esta caja torácica, si yo no la articulo aquí, es decir, que saco el esternón, va a tender a abrirse, va a tender a la apertura, con lo cual la posición de reposo de la caja torácica es una posición de reposo que va más allá de la posición de reposo del pulmón, el cual, por cierto, tiene una posición de reposo de colapso absoluto, justamente por la presencia en su interior de las fibras de colágeno. Ahora, recordemos que existen las pleuras y dijimos que son capas que están unidas por el líquido pleural y que generan una presión negativa entre ellas. Entonces, si el pulmón tiende a retraerse porque existen fibras de colágeno en su interior y la caja torácica tiende a abrirse, debe existir un punto de equilibrio en el cual la caja torácica tirando hacia afuera, queriendo llevar hacia afuera a la pleura parietal que está pegada a la pleura visceral, y la pleura visceral a su tiempo está queriendo llevar hacia adentro la caja torácica, porque esta pleura visceral está pegada al pulmón y el pulmón se quiere retraer. Debe existir un punto de equilibrio entre los dos donde ambos se queden quietos, y ese punto de equilibrio es la capacidad residual funcional, que ya vimos cuando vimos volúmenes y capacidades. A partir de ese punto de equilibrio, para romper este equilibrio, lo que hay que hacer es ejercer acción muscular, y en este caso le toca al diafragma y músculos de la respiración, para salir de ese equilibrio, aumentar los diámetros torácicos, generar el delta de presión negativa dentro del tórax y el flujo de aire del exterior hacia el interior del pulmón, que posteriormente, una vez que ceda el diafragma en su contracción y ejercicio de fuerza, lo que va a terminar sucediendo es la vuelta a la posición de reposo, y finalmente deviene la expiración. Ahora bien, cuando yo quiero meter ese aire, es decir, cuando quiero generar la acción con el diafragma, quiero introducir el aire, debo vencer un componente elástico, y esto es la caja torácica, además del componente elástico pulmonar. Pero eso no es todo. Recuerde que el diafragma se encuentra en esta posición y debe descender. Y en algún momento dijimos que de acuerdo a la cantidad de distancia que el diafragma recorra, va a existir una ganancia de volumen. Y esa ganancia de volumen no es la misma, como vimos en los cuadros, para una persona obesa y para una persona no obesa. De manera que otro de los elementos o de los componentes elásticos que debe vencer el sistema para introducir aire es vencer la presión del abdomen.
No es lo mismo tener un abdomen prominente que no tenerlo, ya lo vimos, ¿eh? Existe la disminución del volumen de reserva expiratorio en los pacientes que son obesos. Sin embargo, estos pacientes que son obesos, como ven aquí, tienen la misma caja torácica, los mismos pulmones y las mismas vísceras que un paciente delgado. De modo que, vale la pena aclarar, muchas veces nos vemos casi tentados a colocar en los pacientes que están en ventilación mecánica mayores volúmenes. Sin embargo, esto debe ser tenido muy en cuenta a propósito de lo que consideramos el peso teórico. El peso teórico es una ecuación que se considera para los pacientes que son muy obesos, considerando que sus pulmones siguen siendo exactamente los mismos que una persona de la misma talla, del mismo sexo, pero completamente delgada. El tejido graso, el tejido adiposo que tiene el paciente no invalida la composición corporal, del pulmón que tiene. La composición corporal es otra cosa. De manera que cada vez que querramos introducir aire dentro del organismo, debemos considerar lo que llamamos la ecuación del movimiento para el sistema respiratorio. Y esa ecuación de movimiento dice que la presión que deben hacer los músculos es exactamente igual al volumen por la elastancia, es decir, el volumen que se ingrese por la elastancia que me genera el sistema, y entendiendo por elastancia lo que acabamos de describir, más la resistencia que debo realizar para introducir esa cantidad de aire por el flujo necesario para producir esa ganancia de volumen. Entonces, una cosa es la presión muscular que debe realizar un paciente que es muy delgado y cuyos componentes elásticos son reducidos respecto de otro paciente obeso, y otra cosa es bien diferente la que debe realizar un paciente obeso como acabamos de ver. Otro ejemplo, si la resistencia incrementa, y esto es porque el paciente, por ejemplo, tiene un broncoespasmo, es muy probable que tenga algún tipo de restricción cuando el broncoespasmo es severo, que afecta tanto la expiración como la inspiración. Debe realizarse mayor cantidad de fuerza para pasar el aire a través de un tubo delgado que a través de un tubo de dimensiones normales, es decir, la cantidad de fuerza que deben hacer los músculos varía, es bien diferente. De modo que para ir terminando, hablamos en estas clases de la estructura y función del sistema respiratorio. También mencionamos el intercambio de gases entre el alveolo y el capilar alveolar, el capilar pulmonar, la diferencia entre los conceptos de ventilación y de respiración, siendo la respiración un proceso fisiológico y la ventilación un proceso meramente mecánico, y a partir de las diferencias existentes en la ventilación en las distintas regiones del pulmón, la presencia de shunt o cortocircuitos y de espacio muerto, ya sea espacio muerto paralelo o espacio muerto en serie, y el concepto de ventilación-perfusión que determina también el intercambio gaseoso. La curva de presión-volumen para el sistema respiratorio, obteniendo distintos volúmenes a distintas presiones. Estos volúmenes, cómo se relacionan entre sí y cómo la sumatoria de los volúmenes dan distintas capacidades y cómo los distintos volúmenes van determinando las resistencias que observa o que sufre el capilar del pulmón, y por supuesto al aumento de la resistencia debe agregarse la alteración en el flujo sanguíneo, y por supuesto la alteración del flujo sanguíneo representa distintas alteraciones en el coeficiente BQ. ¿Cómo estudiar esos volúmenes? Si bien es cierto que el examen funcional respiratorio me da
una buena aproximación del estado de condición del paciente. Hay volúmenes que no mide, por ejemplo, no mide el volumen residual, y como no mide el volumen residual, no mide la capacidad residual funcional y no mide la capacidad pulmonar total. Para esto es necesario la realización de una pletismografía o otro examen que es el lavado del nitrógeno. Son exámenes un poco más complejos, no es una espirometría. Cómo estos componentes del pulmón, los componentes resistivos y componentes elásticos, se comportan al ingreso del aire y el egreso del aire. Y finalmente vimos que la ecuación de movimiento no es más que la cantidad de presión que deben realizar los músculos para ingresar aire al organismo, considerando la existencia de los componentes elásticos y resistivos que van a determinar qué cantidad de fuerza debe hacer el sujeto para ingresar aire al organismo. Fíjense, por ejemplo, que a medida que un paciente va adquiriendo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, su diafragma se va aplanando, ingresa en desventaja mecánica porque ya pierde las zonas de aposición, y cuando le pide nuevamente que traccione, el músculo se encuentra previamente acortado, y al encontrarse previamente acortado, la cantidad de fuerza que puede generar es menor, con lo cual el paciente se encuentra en una situación de retención de volumen de aire que aumenta sus componentes resistivos, sus componentes elásticos, perdón, dije una barbaridad, aumenta sus componentes elásticos, y la fuerza que debe realizar el diafragma está multiplicada y se encuentran rápidamente al borde de un fallo ventilatorio por dos motivos. En primer lugar, por aumento de los componentes elásticos, y en segundo lugar, porque el diafragma, la bomba respiratoria, se encuentra en desventaja mecánica y comienza a consumir mayor cantidad de oxígeno de lo que debiera. Habitualmente el diafragma consume un 2% más o menos del consumo máximo de oxígeno, y en los casos de los eventos de fallo ventilatorio se ha computado que consumen entre un 20 y un 30% del consumo de oxígeno, pasando a ser un órgano que demanda muchísimo consumo de oxígeno, y el cuerpo en su sistema de economía habitual determina que aquel órgano que es el que me provee de oxígeno debe ser el órgano que menos lo consuma. Difícilmente me puede proveer de oxígeno y al mismo tiempo consumirme una gran porción de él. Entonces, es normal que el diafragma consuma un 2% del consumo máximo de oxígeno, pero en estos pacientes que estoy mencionando está tan alterado que ese 2% se multiplica por 10, y la demanda de oxígeno que tiene ese músculo para proveerme de oxígeno es tan elevada que rápidamente falla. Bueno, espero que esto haya servido, espero que haya comprendido los conceptos. Recuerden que estamos en contacto por el correo institucional, los grupos que se van a hacer de WhatsApp, siempre, siempre, siempre durante el día y horario determinado para las clases. Esto es los días miércoles desde las 18:20 hasta las 21:20. Estaré disponible para responder preguntas. Sugiero fuertemente, fuertemente la lectura de el libro de West. Es un libro muy accesible a la lectura, fácilmente comprensible, inclusive hasta tiene actividades al final de los capítulos que pueden ir realizando, y si tienen algunas dudas iremos aclarando a partir de los mensajes de los correos institucionales. Por otro lado, vamos a realizar, para reforzar la adquisición de conocimientos, la realización de trabajos prácticos. Los trabajos prácticos no van a ser extensos, sí van a demandar tiempo, pero no van a ser extensos, deben entregarse en tiempo y forma, y son de características individuales. Esto es que cada uno debe realizar un tema diferente. En este sentido, les sugiero estén al día con la asignatura, no pierdan el tiempo, aprovechen. Yo sé que no es lo mejor esta clase, pero sirve igual. Nos vemos en la próxima.